Sean ustedes bienvenidos, amigos. Pues ya vieron de qué se va a tratar nuestro video. Vamos a aprender a poner las bisagras de cierre suave en las cocinas integrales en un gabinete como este. Vamos echando una vista. Amigos, efectivamente, este es el gabinete. Amigos, aquí ya está nuestra cubierta sólida. Amigos, ¿cómo están? Amigos, efectivamente. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un gabinete inferior para cocina integral como este que estamos viendo aquí. ¿Ok? Que aunque ya tenemos por ahí un tutorial, por si lo quieres checar, de cómo poner estas bisagras, pero esta vez lo haremos de una manera diferente. Así es que quieres verlo, quédate hasta el final de este video. Como ya pudiste ver, vamos a aprender a poner nuestras bisagras bidimensionales de cierre suave, ya sea recta o semicurva, de una manera diferente. Ya tenemos un tutorial por ahí en nuestro canal de cómo hacemos este procedimiento. Si quieres checarlo, por aquí te voy a dejar el link, pero esta es otra manera de hacer esta tarea mucho más fácil. Así es que vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a ver cómo queda nuestro mueble al final ya con esta puerta terminada. Para eso por aquí ya tengo la puerta a la que le vamos a instalar nuestras bisagras. Y bueno, va a ser de este lado. Aquí es donde haremos los hoyos para nuestras bisagras, pero antes vamos a hacer una plantilla para poder hacerlo. Ok, voy a mover mi puerta por aquí. Y lo que tengo por aquí es un tramo de melamina blanca en 15 milímetros. Esto tiene 61 centímetros y medio. No importa el largo, puede ser más larga o más corta. Eso no importa. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahí es hacer las marcas donde vamos a hacer los hoyos, que regularmente no hay una medida estándar, pero voy a dejar más o menos 8 centímetros hacia abajo. Y 8 centímetros también de este lado. Ok, eso es al centro de nuestra bisagra y vamos a medir 21 milímetros desde este paño hacia adentro. Repito las medidas, tenemos 2.1 desde el paño hacia adentro y 8 centímetros de este paño superior y del paño inferior hacia donde queremos que quede nuestra bisagra, son 8 centímetros. Vamos a hacer los hoyos aquí y esto nos servirá como plantilla para hacerlo en nuestra puerta. Mira ese potencial. Para esto voy a poner una pieza de madera por debajo. Y vamos a poner una prensa. Ya lo tenemos por aquí. Necesitamos nuestro Forstner de 35 milímetros, que también ya tengo por aquí, y voy a ocupar el atornillador en la velocidad 2. Y vamos a hacer nuestra plantilla haciendo el barreno, pero traspasando todo el grueso de nuestra melamina. Y listo, ahí tenemos los dos hoyos. Son 2 o 3 milímetros lo que nos van a quedar aquí de grueso, que es lo que necesitamos, y ya tenemos nuestra plantilla. Vamos a ver cómo lo hacemos en nuestra puerta. Bien, vamos a tomar nuestra puerta y definir de qué lado queremos nuestro hoyo. La tenemos de frente. Recuerden que tenemos que hacer coincidir la veta como lo estamos haciendo en esta cocina. Entonces, esta puerta va en este gabinete. Necesitaremos la bisagra de este lado. Así es que vamos a hacerlo de este lado. Vamos a voltear nuestra puerta. Vamos a poner nuestra plantilla para hacer el primer hoyo de arriba. De esta forma. Y ya sea que le pongas una prensa acá o simplemente lo hagas con cuidado, de este modo vamos a marcar el hoyo. Y listo, tenemos ya marcados nuestros dos hoyos. Vamos a proceder a hacerlo. Recuerden que esto tiene 18 milímetros, son 12 milímetros lo que vamos a entrar. Hay que hacerlo con cuidado. Una vez hecho ya nuestro barreno para nuestra bisagra, podemos proceder a instalarla. Como pueden ver, es bisagra de cierre suave. Aquí podemos ver el pistón que lleva esta bisagra.
vamos a ponerlas y a instalar en nuestro gabinete. Finalmente, la colocación de las puertas en nuestro gabinete bajo de cocina. Hay que saber el correcto ajuste en las bisagras bidimensionales. Para eso ya tengo un tutorial que aquí te lo voy a dejar para que lo puedas checar. Listo, ahí la tenemos instalada. Ya nomás vamos a ver también cómo en la parte de arriba va nuestro frente de cajón y tendremos puesta nuestra puerta de nuestro gabinete. Continuaremos con los demás. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Pues listo, amigos, ahí ya tenemos nuestras bisagras de nuestras puertas en este gabinete instaladas. Si te gustó nuestro video, te invito a que nos regales un like, compartas este video para que más gente lo pueda ver. Así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ti. Hay algo que este joven no haga bien. Como siempre, por aquí vamos a ver 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas checar.